Había un silencio extraño en aquella casa de madera y piedra, construida a orillas del lago Tequesquitengo, en el interior de México. Un silencio espeso, que no era de paz, sino de ausencia. De un duelo mal digerido. De pensamientos que se acumulaban como polvo sobre muebles caros. Lorenzo Fonte se despertaba todos los días a la misma hora a las 6:13 sin necesidad de alarma. No la necesitaba. Su cuerpo ya lo sabía. El mismo cuerpo que antes se movía por reuniones, viajes y decisiones millonarias, ahora se movía solo por hábito. El hábito de sobrevivir. A sus 46 años, Lorenzo era el tipo de hombre que cualquier revista de negocios soñaría con entrevistar, fundador de una empresa de tecnología hospitalaria que revolucionó el tratamiento de enfermedades raras en América Latina, multimillonario antes de los 40, hablaba 4 idiomas con fluidez, rostro de ejecutivo de cine y un historial de filantropía internacional. Pero desde la muerte de Elena, su esposa, su contrapunto, su alma posible, había dejado de ser noticia. Había dejado de ser cualquier cosa, excepto una sombra rica escondida entre árboles y ventanales. Elena había muerto en un accidente de helicóptero 2 años atrás. Estaban juntos en una campaña de donaciones en Monterrey, y ella decidió regresar sola porque él necesitaba quedarse un día más. El helicóptero cayó en un campo abierto, sin dejar sobrevivientes. El mundo lloró por ella, esa mujer dulce y elegante que hablaba con pacientes terminales como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Lorenzo, en cambio, no lloró en público. No dio entrevistas. Ni siquiera asistió al velorio simbólico que organizó la prensa. Simplemente desapareció. Si esta historia ya te atrapó hasta aquí, aprovecha ahora para activar la campanita y suscribirte al canal. Siempre traemos historias emocionantes, sorprendentes y que llegan al corazón. Y no te vayas del video, porque lo que viene a continuación, va a cambiarlo todo. No vas a creer lo que pasa después. La casa junto al lago fue el único lugar donde no se sentía completamente ahogado. Allí, los días se parecían todos: café fuerte sin azúcar, caminata solitaria hasta el balcón, lectura de informes que fingía seguir, y noches en vela frente al piano que nunca volvió a tocar. El sonido del mundo le resultaba ofensivo. La música, insoportable. Las voces humanas, un recordatorio de un dolor que aún sangraba en silencio. Fue una tarde de noviembre cuando algo rompió esa rutina. Un sonido. Una voz. Estaba sentado en el sillón de cuero, mirando el agua quieta, cuando la escuchó. Al principio pensó que era su imaginación. La mente creando espejismos para escapar de la monotonía. Pero la voz continuó. Baja, suave, como un susurro cargado de nostalgia. Era una melodía antigua, quizá folclórica, cantada con una ligereza que contrastaba con el peso del mundo. Lorenzo se levantó despacio, como quien no quiere espantar a un ave rara. Caminó hasta el balcón. Y allí, al otro lado del lago, cerca de una curva donde algunos locales vendían artesanías y frutas, la vio, una mujer sentada bajo un árbol, con los ojos cerrados y los pies descalzos, cantando para nadie. Era morena. Piel tostada por el sol y cabello largo que el viento empujaba suavemente hacia atrás. Llevaba un vestido sencillo, color vino, y una cinta negra en la muñeca. Sus rasgos tenían algo ancestral, como si llevaran consigo la memoria de generaciones. Pero lo que más impresionó a Lorenzo no fue su belleza evidente, sino el contraste. La forma en que aquella voz dulce, casi infantil, cargaba un dolor maduro. Como si hubiese vivido más de lo que aparentaba. Como si cada nota hubiera sido arrancada de una herida aún abierta. En los días siguientes, Lorenzo volvió al balcón a la misma hora, con la esperanza de volver a oírla. Y la escuchó. No todos los días, pero sí lo suficiente para saber que no era producto de su imaginación. La curiosidad se mezcló con el deseo, y ese deseo no era sexual, al menos no al principio. Era un deseo por algo vivo, algo fuera de su control. Algo que le hiciera sentir cualquier cosa distinta a la rutina. Una mañana, contrariando su propio instinto, se puso una camisa blanca de lino, calzó mocasines y salió de casa. Tomó el auto antiguo, un Jaguar de 1965 que solía conducir solo con Elena, y se dirigió al poblado del otro lado del lago. Estacionó sin prisa,
ignorando las miradas curiosas de los vendedores locales. Caminó entre los puestos, compró una manzana solo para parecer ocupado, y entonces la vio. Estaba allí, sentada sobre un mantel de encaje en el suelo, con una guitarra en el regazo y los ojos cerrados, cantando bajito. Lorenzo se acercó sin saber qué decir. No quería parecer un rico aburrido intentando conquistar a una artista callejera. Pero ella abrió los ojos antes de que él hablara. Y lo miró. No con sorpresa ni miedo, sino con algo aún más desconcertante, reconocimiento. «Tardaste en venir», dijo ella, con una sonrisa leve, como quien ya esperaba ese encuentro. Él se quedó sin palabras. Era como si ella ya lo conociera, o como si hubiese previsto ese momento. Por reflejo, respondió. «Te escuché cantar». «¿Y qué oíste?» «Dolor». Ella sonrió, pero sus ojos no acompañaron el gesto. «Entonces escuchas bien», respondió, afinando de nuevo la guitarra. «Pero ten cuidado. Quien escucha demasiado, termina oyendo lo que no quiere». Lorenzo no sabía si la estaban poniendo a prueba, provocando o simplemente invitándolo a sumergirse en un juego nuevo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió anestesiado. Había algo en ella que lo desconcertaba. Parecía saber más de él que él mismo. Como si, al cantar, hubiera leído sus silencios. En los días siguientes, volvieron a encontrarse. Al principio por casualidad, luego con intenciones disimuladas. Ella decía llamarse Alma. Un nombre que parecía escogido a propósito. Alma trabajaba con una anciana llamada Doña Remedios, ayudándola a vender pasteles y flores en la feria del domingo. Nunca hablaba sobre su vida antes de llegar allí. Pero tampoco evitaba las preguntas, solo las respondía con poesía o con silencio. Lorenzo, que antes odiaba las preguntas sin respuesta, empezó a admirarlas. Y a admirar a aquella mujer que cantaba con los pies descalzos y los ojos llenos de enigmas. En ese momento, aún no sabía lo que ella escondía. No conocía su verdadero nombre. Ni las marcas invisibles que ella cargaba. Solo sabía que, cada vez que cantaba, algo dentro de él se movía. Algo que creía haber enterrado junto con Elena. Y fue allí, en esa mezcla de melodía y misterio, donde el viudo más solitario de México empezó a vivir de nuevo, sin darse cuenta de que estaba entrando en una historia mucho más profunda que un nuevo amor. Estaba entrando en un relato que lo cambiaría todo. Incluso la forma en que veía el pasado. Alma era una presencia que no pedía permiso. Llegaba sin hacer ruido, pero al irse, dejaba un eco. Tenía esa clase de presencia que parecía desafiar al tiempo, como si existiera al margen del calendario común, como si los días en que no se la veía simplemente no hubieran sucedido. Nadie sabía con certeza de dónde venía. No tenía familia en el pueblo, ni amigos cercanos. Ni siquiera Doña Remedios, la señora con quien compartía la pequeña casa en el fondo de una florería, sabía con exactitud cuándo había aparecido. Llegó un día de lluvia, con una bolsa de plástico y una mirada de quien ya ha visto demasiado, decía. Pero nunca pidió nada. Solo trabajo y silencio. Era ese silencio el que Lorenzo Fontes aprendió a respetar. A diferencia de todo lo que había conocido en la vida, donde el poder venía del discurso, de la elocuencia, de la capacidad de controlar narrativas, con Alma el poder venía de lo que no decía. Y él, que ya había enfrentado audiencias públicas, presidentes de consejos y CEOs de Silicon Valley, ahora se sentía inseguro frente a una mujer que vendía flores y pasteles de elote. Ella lo desarmaba. No con encanto artificial ni seducción barata, sino con la forma en que guardaba silencio cuando él hablaba demasiado. Con esos ojos que parecían escuchar lo que ni él sabía que estaba diciendo. Morena, de rasgos firmes y mirada que oscilaba entre ternura y desconfianza, Alma parecía llevar una tormenta guardada detrás de las pupilas. Cuando Lorenzo la veía caminar por la feria, descalza, con su vestido sencillo danzando al viento y el cabello recogido en un moño improvisado, sentía algo inexplicable, una incomodidad dulce, como cuando uno encuentra un buen recuerdo en un mal día. Su presencia no curaba, pero recordaba que aún había vida. Y fue por eso que, un día, la invitó a tomar un café. Solo si es un café amargo, respondió ella.
De esos que despiertan hasta a los que ya se acostumbraron a dormir con los ojos abiertos. Se encontraron en un café antiguo, al borde de la carretera, donde la banda sonora era una radio vieja sintonizada en boleros. Se sentaron junto a la ventana, y Lorenzo intentó mantener una conversación ligera. Le preguntó por los pasteles que vendía, sus flores favoritas, las canciones que le gustaba cantar. Alma respondía con frases cortas, casi siempre acompañadas de preguntas devueltas. ¿Y tú? Le dijo luego de escuchar sobre un viaje suyo a Suiza. ¿Viajas para huir de qué? La pregunta lo desconcertó. Nunca pensó que huía. Creía que exploraba. Que conocía el mundo. Pero allí, frente a ella, la palabra, huida, cobró demasiado sentido. Tal vez del silencio, confesó, casi sin pensarlo. Ella lo miró fijamente, y por primera vez, sus ojos parecieron más tranquilos. El silencio no muerde, dijo. Solo hiere a quienes gritan por dentro. Lorenzo no respondió. Solo se quedó allí, observando a la mujer frente a él beber el café despacio, como si cada sorbo fuera un pacto con la vida. Y por primera vez desde la muerte de Elena, sintió que no tenía que decir nada. No necesitaba justificar su dolor. En los días siguientes, los encuentros se hicieron frecuentes. A veces él iba a la feria solo para verla cantar. Otras, ella aparecía en la casa del lago con un pastel recién hecho o un ramo mal armado, diciendo que pasaba por ahí de casualidad, lo que claramente era mentira. Alma no era de pasar por casualidad. Elegía cada paso con la precisión de quien no puede equivocarse de camino. Nunca hablaban del pasado. Y eso, para Lorenzo, era nuevo. Él, acostumbrado a vivir entre expedientes y reportes, tuvo que aprender a relacionarse sin currículum. Sin antecedentes. Alma no decía su edad, ni dónde había nacido. Evitaba cualquier mención a su nombre completo. Cuando él preguntó, ella sonrió. Me llaman Alma. Y eso ya dice bastante. ¿Pero es tu nombre verdadero? Es el nombre que me dejaron. Siempre había un doble sentido en todo lo que decía. Era como caminar en un campo de niebla, se veía el camino, pero no se sabía dónde terminaba. Y Lorenzo, aunque desconfiaba, no podía alejarse. Cuanto más intentaba racionalizar aquella relación, más se le escapaba de la lógica. Alma era una especie de enigma que no pedía solución. Era para sentirse, no para entenderse. Una tarde, la llevó a una parte aislada del lago. Extendieron un mantel en el suelo y comieron pan con aceite y uvas, en silencio. El cielo estaba nublado, y Alma miraba las nubes como si buscara una señal. Parece que siempre estás esperando algo, le dijo él. Lo estoy. ¿Qué? El día en que pueda dormir sin miedo. La frase cayó como una piedra. Lorenzo quiso preguntarle qué la asustaba, pero se contuvo. Ella no era una mujer que hablara si se le forzaba. Había que esperar. Esa misma noche, mientras Alma lavaba los platos en su casa, cantando bajito una canción antigua en francés, Lorenzo se dio cuenta de algo: estaba enamorado. No de su belleza obvia, ni de su voz, sino de la mujer detrás de la fachada. De la fuerza que escondía bajo la fragilidad. Del hecho de que, a diferencia de todas las mujeres que había conocido, Alma no quería nada de él. No quería su dinero, ni su protección, ni su estatus. Quería que la dejaran en paz, y aún así, estaba allí, compartiendo la cocina con él. Era como si entre ellos existiera un pacto silencioso: no me obligues a decir quién soy, y no te pediré que seas quien no eres. Y ese pacto era más íntimo que cualquier caricia. Pero Alma también empezaba a cambiar. La rigidez en su mirada daba paso a pequeñas sonrisas espontáneas. El cuerpo, antes siempre en guardia, ahora comenzaba a relajarse. Empezaba a quedarse más tiempo en la casa del lago. A veces dormía allí, con los pies fríos escondidos bajo las piernas de él, mientras veían películas viejas en silencio. Lorenzo, por su parte, dejó de leer los informes de la empresa. Dejó de atender llamadas. Dejó de importarle el mundo que tanto lo veneró. Estaba aprendiendo a existir sin prisa. Pero,
Al mismo tiempo, una sombra empezaba a formarse dentro de él. ¿Por qué una mujer como Alma vivía escondida? ¿Por qué nadie sabía nada sobre ella? ¿Cómo alguien tan intensa podía tener tan pocas historias? Y, sobre todo, ¿qué había detrás de ese miedo que nunca la dejaba del todo? Aún no lo sabía. Pero lo sabría. Y cuando lo supiera, ya no habría vuelta atrás. La casa junto al lago nunca había sido un hogar. Desde la muerte de Elena, era solo un refugio caro, funcional, minimalista, impersonal. Una estructura de madera, vidrio y concreto diseñada para parecer moderna, pero que ocultaba un vacío antiguo. No había plantas, ni retratos. Las habitaciones permanecían cerradas. La cocina se usaba solo para el café. Y los pasillos eran demasiado largos para alguien que no tenía con quien cruzarse. Hasta que Alma comenzó a dejar rastros. Al principio, eran detalles casi imperceptibles, un pañuelo de colores olvidado sobre el sofá, un par de aretes pequeños en la esquina del lavamanos, un aroma a canela que quedaba después de que ella se iba. Lorenzo no decía nada. Solo observaba. Y, por primera vez en mucho tiempo, sonreía ante lo inesperado. La casa parecía respirar de nuevo. Aunque fuera lentamente, como si estuviera reaprendiendo el gesto. En la tercera visita, Alma entró con un frasco de dulce de leche casero y una maceta de menta. La cocina está aburrida, dijo, colocando el frasco sobre la encimera de mármol. Y tú también. Él rió, sin saber si era una provocación o un gesto de cariño. Alma se movía entre las cosas con la naturalidad de quien nunca pidió permiso para existir. No pedía paso. Simplemente lo hacía. Cortaba frutas mientras tarareaba una melodía uruguaya, probaba especias de los estantes, abría las ventanas incluso en los días fríos. Y Lorenzo la dejaba. Porque eso era lo que quería, aunque aún no supiera cómo nombrarlo. En la cuarta vez, ella se quedó a dormir. No fue planeado. Caía una lluvia intensa, y llegó empapada, con el cabello pegado a la piel y la respiración entrecortada. Se pinchó la llanta de la bici. El autobús no pasó. El mundo decidió castigarme hoy. Él le ofreció una toalla. Ropa seca. Y guardó silencio mientras ella se cambiaba en el baño. Cuando regresó, ya con una sudadera de él cubriéndole el cuerpo, Alma tenía en los ojos algo que él nunca le había visto antes, cansancio. ¿Puedo quedarme? Lorenzo solo asintió. Ella se acostó en el sofá, se cubrió con una manta y, en pocos minutos, se quedó dormida. La cabeza inclinada, los labios entreabiertos, las manos cruzadas sobre el pecho. Lorenzo la observó durante largos minutos. Sentado en el sillón junto a ella, se sentía extraño por simplemente mirar. Pero no había deseo carnal. No en ese momento. Era algo más antiguo. Un reconocimiento. Como si aquella mujer morena, que cargaba sobre los hombros un mundo entero, hubiera sido enviada no para llenar el espacio de la difunta, sino para devolverle su propio nombre. A la mañana siguiente, al despertar, Alma estaba preparando café. No había azúcar, dijo, ofreciéndole una taza. Pero pensé que no te importaría. ¿Cómo sabes que lo tomo sin azúcar? Ella solo sonrió. Pareces del tipo. Desde ese día, comenzó a frecuentar la casa con más frecuencia. A veces pasaba allí el fin de semana entero. Llegaba con bolsas del mercado, flores en bolsas plásticas, libros de segunda mano, panés del día anterior. Lorenzo, por su parte, empezó a quitarse el reloj. A ignorar el celular. A dejar las puertas abiertas. Crearon un ritmo propio, casi ritual. Ella cuidaba las plantas que sembró en el improvisado jardín. Él preparaba omelets al caer la tarde. Por las noches, veían películas antiguas en silencio, o escuchaban vinilos de jazz. A veces hablaban, pero la mayor parte del tiempo era ocupada por una presencia mutua, firme, silenciosa, hermosa. Y, poco a poco, surgió algo nuevo, el contacto. No el contacto sexual, sino el contacto cotidiano. El roce accidental de las manos al lavar los platos.
Un abrazo breve después de un comentario tonto. La cabeza apoyada en su hombro mientras leía un poema. Alma no era efusiva, pero tampoco se retraía. Era como si esperara que él entendiera sus límites, y él los entendía. Lorenzo la tocaba como quien cuida algo raro, frágil y valioso. Como quien respeta un territorio aún inexplorado. Pero había reglas invisibles. Ella no dormía con él en la cama. Prefería el sofá. No permitía que él la fotografiara. Y jamás aceptaba salir de la casa. La primera y única vez que él sugirió un restaurante discreto, Alma respondió con una mirada firme. No existo fuera de aquí, dijo, seca. Al menos, no todavía. Él quiso preguntar por qué. Quiso insistir. Pero se quedó callado. Porque una parte de él sabía que, si insistía, ella se iría. Y él no soportaría otra pérdida. Esa misma noche, Alma contó una pequeña historia. Estaban sentados frente a la chimenea, con copas de vino barato y un silencio cómodo entre ellos. Cuando era niña, dijo, solía esconderme dentro del ropero. Pasaba horas allí. No porque tuviera miedo, sino porque me gustaba la sensación de estar fuera del mundo. Era como un capullo. Podía oír todo lo que pasaba afuera, pero nada me tocaba. ¿Y ahora? Ahora vivo como si aún estuviera dentro del ropero. Siempre esperando que alguien lo abra y diga, está bien, ya puede salir. Lorenzo no respondió. Solo se acercó y le tomó la mano. En ese gesto, Alma no se apartó. Con el tiempo, los límites comenzaron a ceder. Empezó a dormir en la cama, aunque en la orilla. A recostar la cabeza en su pecho. A cantarle mientras lavaba los platos. Y fue en una de esas noches, después de un baile improvisado en la terraza, que él lo entendió, estaba perdidamente enamorado. No de una mujer idealizada, sino de esa mujer real. Con cicatrices, miedos, y una historia que aún no conocía. Alma era la prueba viva de que el amor no necesita ser anunciado para ser completo. Que a veces, se construye en gestos pequeños, como una taza de café, una canción antigua o una manta compartida. Y fue allí, en la sala de aquella casa fría, con el viento golpeando las ventanas y el olor a pan en el aire, que Lorenzo Fontes, el hombre que ya lo había perdido todo, decidió que haría de ella su esposa. Aunque no supiera su nombre completo. Aunque no conociera su pasado. Aunque quedaran todas las preguntas sin respuesta. Porque en ese momento, la única certeza que tenía era esta: cuando Alma estaba cerca, el mundo volvía a tener sentido. Lo que no sabía era que esa historia, que parecía de amor, aún escondía capítulos que lo pondrían todo a prueba, incluso la propia noción de la verdad. Fue una mañana de cielo dorado, después de una noche de silencio y manos entrelazadas, cuando Lorenzo tomó la decisión. No fue una propuesta de matrimonio convencional. No hubo anillo ni rodillas dobladas. Simplemente miró a Alma mientras ella recortaba hierbas en el jardín recién formado y dijo, con una voz firme y gentil: quiero que te quedes. Para siempre. A tu manera. Pero aquí. Ella no sonrió. Tampoco lloró. Solo se detuvo por un segundo, con las tijeras aún entre los dedos, y respondió: no le pertenezco a nadie, Lorenzo. Lo sé. Pero ahora te perteneces a ti misma. Y quiero que este lugar sea seguro para ti, conmigo. Fueron necesarias 2 semanas de silencio, 3 ausencias y una madrugada entera sentados frente al lago, sin decir una palabra, para que finalmente ella dijera, sí. Un sí que no vino con promesas ni planes. Solo con la entrega cruda de quien nunca fue invitada a soñar, pero decide intentarlo. Se casaron solos. Solo ellos, Doña Remedios y un juez de paz discreto que Lorenzo conocía desde los tiempos en que aún asistía a reuniones municipales. El vestido de Alma era blanco y corto, de algodón crudo, con los hombros al descubierto. Sin velo. Sin flores en el cabello. Solo una pulsera negra en la muñeca izquierda, como siempre usaba. En el acta, firmó simplemente como, Alma. Lorenzo no preguntó. Después de la pequeña celebración,
la llevó a un aeropuerto privado y volaron a Grecia, un destino que Helena siempre había querido conocer y que Lorenzo evitó durante años. Pero ahora, con Alma a su lado, el país parecía nuevo. Casi simbólico. Un reinicio en donde otros habían soñado. Se instalaron en una casa blanca sobre las piedras de Santorini, con vista al mar y ventanas que enmarcaban el azul como si fuera una pintura. La primera noche fue suave. Durmieron juntos, sin prisa. Los cuerpos se acomodaban como dos aves compartiendo la misma rama, con cuidado, con espacio, con conciencia de la delicadeza. Pero ya en el segundo día, Lorenzo notó algo extraño. Alma evitaba salir. Decía que prefería la terraza a la playa. Que el sol era demasiado agresivo. Que las multitudes la asfixiaban. Él lo aceptaba, en parte por respeto, en parte por costumbre. Pero empezó a notar otros detalles. La forma en que observaba demasiado a quienes pasaban por la calle. Cómo evitaba las cámaras de los turistas. Cómo cambiaba de camino cada vez que veía empleados del hotel. En la cuarta noche, al verla dudar en entregar el pasaporte en la recepción de un restaurante, Lorenzo se ofreció a guardarlo. Ella se negó con firmeza, y él sintió un escalofrío. No era solo privacidad. Era miedo. Más tarde, mientras ella dormía con el cabello esparcido sobre la almohada, él fue hasta su bolso. No por desconfianza, o eso quería creer, sino por necesidad de entender. Necesitaba darle sentido al vacío que empezaba a abrirse en medio de aquella felicidad reciente. Encontró el pasaporte. No decía, Alma. Decía Lorena Reyes. La fecha de nacimiento era diferente. La ciudad natal, desconocida. El número del documento era extranjero, emitido en Bélgica. Lorenzo cerró el cierre con lentitud, como quien acaba de descubrir que se había casado con una historia incompleta. Al día siguiente, hizo lo que siempre supo hacer, investigar. Llamó a un viejo contacto de la Interpol con quien había colaborado en casos de tráfico de insumos médicos. Usando el nombre completo y el número del documento, pidió una revisión confidencial. La respuesta llegaría en 48 horas. Mientras tanto, intentó actuar con normalidad. Paseaban poco. Tomaban café mirando el mar. Leía fragmentos de libros en voz alta, y ella escuchaba con lo que parecía ser una atención genuina. Por las noches, ella cantaba bajito, casi como si quisiera alejar al mundo. Lorenzo se preguntaba si todo eso era una actuación, o si era real. ¿Qué más era verdad? En la tarde del sexto día, caminando solo por la villa, oyó dos voces conversando en griego, cerca de un café. Era una pareja de mediana edad, hablando con intensidad. «Es ella», dijo el hombre, en voz baja. «Estoy seguro. La mujer del caso de Bruselas. Aquella que desapareció». Lorenzo se detuvo en seco. El corazón le golpeaba el pecho. ¿Desapareció por 2 años, y ahora aparece con un millonario?, susurró la mujer, abanicándose con una servilleta. Regresó a la casa blanco azulada casi sin sentir los pies. Al llegar, Alma estaba sentada en la terraza, mirando el mar con una expresión melancólica. Cuando él se acercó, ella notó que algo había cambiado. «¿Qué pasa, Lorena?», dijo él, despacio. «¿Ese es tu nombre?». Ella guardó silencio. Luego se levantó. Caminó hacia él con lentitud, los ojos cargados de tristeza. «Quería que nunca lo supieras». «¿Por qué?». «Porque el mundo no me deja vivir como Alma. Solo como Lorena. Y yo prefería morir como Alma». Lorenzo se sentó. Estaba confundido. Y, por primera vez, con rabia. «Me casé contigo sin saber quién eras. Sin saber si estás huyendo de algo. Si me mentiste todo el tiempo». Entonces ella se acercó, y con una calma inquietante, respondió. «Nunca te mentí. Solo no te lo conté. Y hay una gran diferencia entre callar y engañar». «¿Pero por qué?», insistió. «¿Por qué ocultarlo?». «Porque si te lo decía, habrías intentado salvarme. Y yo no necesitaba un salvador».
Necesitaba un lugar donde pudiera existir sin ser perseguida. Y tú eras ese lugar. Hubo un largo silencio entre los dos. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Entonces, ella añadió: ¿Quieres saberlo todo? ¿Aunque eso destruya lo que construimos? Lorenzo dudó. El instinto le decía que sí. Pero el corazón no quería romper el hechizo. Ella entonces tomó su mano, lo miró a los ojos, y dijo con la voz más firme que él le había escuchado: Nunca estuve con nadie, Lorenzo. Nunca. Ni por amor. Ni por miedo. Nunca fui tocada de verdad. Porque mi cuerpo nunca me perteneció. Y eso es lo que más quiero recuperar. Lo que vendría después, las revelaciones, las investigaciones, los peligros, aún estaba por descubrirse. Pero allí, en ese momento, en plena luna de miel, Lorenzo comprendió que la mujer con la que se había casado no era un fraude. Era una sobreviviente. Y tendría que decidir si estaba listo para amar a alguien que aún estaba intentando descubrir quién era. La revelación cayó entre ellos como una piedra lanzada en aguas tranquilas. Por fuera, nada cambió, la Casa Blanca en Santorini seguía bañada por el mismo atardecer, el viento aún danzaba entre las cortinas de lino y los turistas pasaban despreocupados por las callejuelas. Pero por dentro, algo en Lorenzo se quebró. No por sentirse engañado, sino por comprender la profundidad del abismo que separaba a la mujer que amaba de la vida que había sobrevivido. Esa noche no hizo preguntas. Solo la abrazó. Ella lloró poco, como quien ya lo ha llorado todo por dentro. Y se durmió con el rostro apoyado en su pecho, mientras él miraba el techo oscuro, intentando encajar dentro de sí todas las nuevas piezas de ese rompecabezas. A la mañana siguiente, Alma, o Lorena, preparó el café con gestos precisos, pero el silencio entre ellos tenía otro peso. Lo que antes era un silencio de consuelo, ahora era un silencio de transición. Una espera muda por la conversación inevitable. Y llegó. Se sentaron en la mesa de la terraza, con el mar de fondo y el sonido de las gaviotas contrastando con la gravedad del momento. Alma tenía en los ojos la serenidad de quien ya decidió que va a hablar, y el dolor de quien sabe que será juzgada por ello. Mi nombre es Lorena Reyes, comenzó. Nací en Veracruz. Mi padre era carpintero. Mi madre, costurera. Tuve una infancia normal, hasta los 17 años. Gané un concurso de canto en la escuela y una mujer se me acercó diciendo que conocía a un agente en Tijuana. Dijo que podía convertirme en estrella. Lorenzo escuchaba en silencio, con la mandíbula tensa. Yo quería salir de allí. Quería cantar. Quería el mundo. Huí con ella. Pero no era agente. Ni había estudio. Había una bodega. Y había hombres. 3. Me vendieron. Lo dijo con frialdad. No por falta de sentimiento, sino por autoprotección. Lorenzo respiró hondo, manteniéndose sereno. Alma continuó. No me drogaron ni me golpearon al principio. Me mantenían limpia, bien alimentada, y en silencio. Era parte del proceso. Te rompen despacio. Empiezan quitándote el nombre. Luego la ropa. Después la voz. Aguanté 4 meses antes de escapar. Y no porque lo planeara. Uno de los hombres tropezó, dejó la puerta abierta. Corrí sin pensar. Pasé 3 días escondida en cementerios e iglesias. Logré que un camionero me llevara. Pensaba que era sorda. Llegué hasta la frontera con Guatemala. Me reinventé allí. Bajó la mirada. Por un instante, sus manos temblaron. Trabajé lavando platos, luego cuidando a una señora enferma. Ella fue quien me enseñó a plantar menta. Y quien me dio el nombre Alma. Me dijo que, para seguir viva, tenía que volver a ser espíritu, no cuerpo. Cuando murió, me fui. Seguí huyendo. Pero aprendí a cantar de nuevo. Primero para mí. Luego para los demás. Lorenzo no sabía qué dolía más, imaginar lo que ella vivió o darse cuenta de que su presencia no la libraba del miedo.
Quería tocarla, decirle que estaba allí, que todo estaría bien. Pero sabía que eso sería ingenuo. Su dolor no se apagaba con promesas. ¿Y la cicatriz en la espalda?, preguntó él, con voz baja. Ella dudó un segundo. Luego se giró lentamente, bajando un poco el vestido. La piel morena reveló una línea torcida, fina pero profunda, que iba del omóplato casi hasta la cintura. Una de las pocas veces que intenté defenderme. Me empujaron contra una mesa de vidrio. Fue la primera vez que sangré de verdad. Se volvió de nuevo y lo miró de frente. Nunca le conté esto a nadie. Nunca. Eres el primero. Él se levantó, caminó hacia ella y se arrodilló. Tomó sus manos con suavidad, como si fueran de papel. ¿Estás a salvo ahora? Ella negó con la cabeza. No lo estoy. Nunca lo estuve. Uno de los hombres que me retuvo era político. Importante. El otro era policía. Me dejaron viva por error. Si saben que estoy aquí, me encuentran. Siempre encuentran. Fue en ese instante que Lorenzo comprendió la magnitud de lo que estaba en juego. No se trataba solo de un pasado traumático. Era un presente en peligro. Y un futuro amenazado. La mujer que amaba era, en realidad, una testigo viva de una red criminal que operaba bajo la piel del país. Ella era una bomba de tiempo, y él acababa de casarse con ella. Esa tarde, Lorenzo llamó a su abogado personal. Le pidió investigar nombres ligados al tráfico humano en México, especialmente casos silenciados en Veracruz y Tijuana. Solicitó también protección legal internacional, sin revelar aún todos los detalles. El abogado, experimentado, entendió la seriedad. Prometió discreción. Pero Lorenzo sabía que eso no sería suficiente. Esa noche preparó una cena ligera. Alma estaba callada, pero atenta. Tras el postre, él dijo: «Ya no vas a huir». Ella lo miró, desconcertada. «Voy a llevarte de regreso a México. Vamos a contar tu historia. Con las pruebas correctas. Con protección. No como víctima, sino como alguien que sobrevivió para derribar todo esto». Ella se levantó de la silla, con los ojos llenos de miedo. «No sabes con quién estás lidiando, Lorenzo. Esa gente tiene tentáculos. Están en el gobierno, en la policía, en hospitales, en ONGs. Si hablo, tú te conviertes en blanco. Tu empresa, tu familia». Él se acercó. Le sostuvo el rostro entre las manos. «He sido un blanco desde hace mucho tiempo. Solo que no sabía de qué. Ahora lo sé. Y si tengo que caer, caigo contigo». Ella lloró. Por primera vez, de forma descontrolada. No por las amenazas. Sino por amor. Porque, hasta ese momento, nadie le había dicho jamás: «Me quedo». Y en ese llanto, Alma dejó de ser solo una sobreviviente. Por primera vez en años, se sintió viva. El regreso a México no fue anunciado a nadie. Lorenzo organizó todo con absoluto sigilo. Volaron en un jet privado en plena noche, aterrizando en una pista discreta en el interior de Puebla, donde un chofer de confianza los esperaba. Alma viajó en silencio, con las manos encogidas entre las piernas y la mirada fija en la oscuridad más allá de la ventana. Su cuerpo estaba allí, pero su mente parecía atrapada en un territorio anterior, donde el pasado aún sostenía las riendas. Lorenzo, por su parte, se debatía entre dos certezas: proteger a la mujer que amaba, y derribar a quienes la destruyeron. En las semanas siguientes, el plan tomó forma. Lorenzo contactó a un exfiscal federal retirado, hombre íntegro y de reputación impecable, que ya había ayudado a víctimas de trata de personas en el pasado. Se reunieron en secreto, en una casa discreta en las afueras de la Ciudad de México. Alma, después de días resistiéndose, aceptó contar todo, con grabación, fechas, nombres y lugares. ¿Estás segura?, preguntó el fiscal, ante la grabadora encendida. Ella respiró hondo. «Nunca lo estuve. Pero hoy tengo coraje». El testimonio duró horas.
Su voz fallaba en algunos tramos, pero nunca se omitió. Reveló nombres de figuras públicas, incluso de un diputado que recientemente había pronunciado un discurso en favor de la protección de la mujer mexicana. Reveló códigos, apodos, rutas de traslado. Y reveló algo que ni Lorenzo sabía: había sido testigo de una muerte. Una de las niñas intentó escapar, dijo. Tenía solo 14 años. La golpearon hasta que dejó de moverse. Yo lo vi. Yo limpié la sangre. Dijeron que si hablaba, correría el mismo destino. Lorenzo apretó su mano con fuerza, sin decir nada. Por dentro, sentía arder un fuego, un deseo de justicia que rozaba la rabia. El fiscal detuvo la grabación, apagó el dispositivo y miró a Lorenzo con gravedad. Lo que ella ha contado es suficiente para iniciar una investigación federal. Pero tienes que entender, en cuanto esto se registre oficialmente, la vida de ella estará en peligro real. Y la tuya también. Lo asumo. Ahora no solo necesitamos valentía. Necesitamos estrategia. Vamos a protegerla, pero tú tendrás que desaparecer por un tiempo. Y ella tendrá que ser otra persona. Lorenzo ya lo esperaba. Vendió acciones de la empresa. Desapareció de los medios. Canceló apariciones públicas. Con ayuda del fiscal y de un grupo reducido de periodistas de investigación, montó un dossier con documentos, audios, fotografías, registros médicos y testimonios que empezaban a sumarse a la denuncia. Alma, ahora oficialmente, Lorena Reyes, fue incluida en un programa de protección no oficial, respaldado por una organización internacional que Lorenzo financiaba en secreto. Se mudaron a una casa aislada en las montañas de Oaxaca. Pequeña, sencilla, con muebles rústicos y pocas ventanas. Pero había chimenea, silencio y espacio para respirar. Alma volvió a cantar. Al principio en voz baja. Luego, en las mañanas claras, sentada en la terraza, mientras Lorenzo preparaba el café. Su cuerpo ya no temblaba. Su mirada ya no evitaba el horizonte. Pero una tarde, todo cambió. Un coche negro, desconocido, se detuvo en la entrada del pueblo. El conductor no bajó. Se quedó allí varios minutos, con el motor encendido, observando. Lorenzo lo vio desde la ventana. No era un coche local. Era demasiado nuevo. Demasiado caro. Demasiado extraño. Esa misma noche, el fiscal llamó. Su voz sonaba tensa. Uno de los nombres mencionados en el testimonio desapareció. Se esfumó en plena madrugada, antes de que se emitiera la orden de arresto. Hay rumores de que alguien filtró parte del dossier. Los están buscando. Lorenzo colgó el teléfono y miró a Alma. Ella estaba sentada al borde de la cama, peinándose en silencio. «¿Saben dónde estamos?», dijo él. Ella no preguntó, ¿quién? Ya lo sabía. Te lo advertí, susurró. Siempre saben. No vamos a huir, respondió él. Vamos a terminar con esto. Pero ella no respondió. Solo se levantó, caminó hacia él, tomó su rostro entre las manos y dijo: «Necesito contarte algo». Lorenzo vio en sus ojos un pánico que no había visto en mucho tiempo. «Ya lo sé todo, Alma». Ella negó con la cabeza. «No. Hay algo que nunca conté. A nadie. Ni por amor. Ni por miedo». Caminó hasta la cómoda, abrió un cajón y sacó un sobre antiguo, amarillento. Se lo entregó. Lorenzo lo abrió. Dentro había un acta de nacimiento, con un nombre diferente. Lucía Álvarez Reyes. Tenía otro nombre. Antes de que todo pasara. Alma, Lorena, fueron solo versiones. Pero el nombre real, ese lo escondí porque no quería recordar a la niña que fue destruida. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque esa niña tuvo un hijo. Y está vivo. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Lorenzo. Ella continuó. Me quedé embarazada cuando escapé. Estaba sola. No sabía qué hacer. Entregué al bebé a una institución.
Me dijeron que era varón. No sé dónde está. Nunca lo busqué. Pensé que no era digna. Que si me acercaba, él sufriría. Lorenzo sintió el aire volverse escaso. El mundo giraba lentamente. Un hijo. Un niño. Perdido en el tiempo, en el miedo, en el silencio. ¿Por qué decírmelo ahora? Porque estoy lista para ser completa. Porque si vamos a enfrentar al mundo, quiero hacerlo entera, a tu lado. Lorenzo la abrazó con fuerza. No tenía respuestas. Ni promesas. Pero tenía su corazón, entero, verdadero, dolido. Y por primera vez, incluso en medio del caos, supo que su amor no estaba hecho de escondites. Estaba hecho de coraje. Después de la revelación sobre el hijo perdido, Lorenzo no volvió a dormir bien. Incluso al lado de Alma, o Lucía, como ahora sabía que era su verdadero nombre, se sentía rodeado de puertas entreabiertas. Cada nueva capa de su historia no solo revelaba un trauma, sino una vida entera que tuvo que ser enterrada para que ella pudiera seguir respirando. Ahora, con los criminales en alerta, el gobierno dividido y la prensa cada vez más desconfiada del aislamiento de uno de los empresarios más influyentes del país, el mundo alrededor parecía un escenario a punto de derrumbarse. Pero eso era precisamente lo que Lorenzo había decidido enfrentar. A la mañana siguiente de la revelación, llamó nuevamente al fiscal. Si ya saben dónde estamos, es cuestión de tiempo para que encuentren una forma, legal o ilegal, de silenciar todo. Tenemos que hacerlo público. Rápido. Del otro lado de la línea, el fiscal dudó. ¿Estás seguro? Lo estoy. Esperé toda mi vida para entender por qué tanto dinero, tanta influencia, nunca fueron suficientes para hacerme feliz. Ahora lo sé. Era para esto. Y de verdad lo era. Porque, por primera vez en años, Lorenzo no pensaba en patrimonio. Ni en estatus. Pensaba en propósito. En los días siguientes, ambos vivieron en estado de vigilancia. Las noches eran silenciosas, los días, atentos. Lucía evitaba ventanas abiertas. Lorenzo llevaba el teléfono encriptado siempre en el bolsillo. Aún así, había momentos de ternura. Ella volvió a cantar por las mañanas, especialmente cuando Lorenzo preparaba el café. Era su forma de agradecer. O de protegerse. Él nunca supo con certeza. Pero siempre dejaba lo que estuviera haciendo solo para escucharla. Una tarde, sin embargo, ocurrió algo inesperado. Mientras caminaban por un sendero aislado en las montañas, encontraron a una mujer mayor vendiendo frutas en un pequeño puesto improvisado. Los observó un rato antes de decir: «Lucía, ¿eres tú?». El cuerpo de Lucía se congeló. Lorenzo se detuvo al instante. «Disculpe, se está confundiendo. Tú cantabas en un orfanato, ¿no?», dijo la mujer. «Yo era cuidadora. Te vi con un bebé en brazos, hace casi 20 años. Después desapareciste. Decían que habías muerto». El aire desapareció de los pulmones de Lucía. Lorenzo la sostuvo con firmeza del brazo. La mujer los miraba con inocente curiosidad, sin percibir el impacto de sus palabras. «¿Ese niño fue adoptado?», logró preguntar Lucía, con voz temblorosa. «Sí. Por una familia de misioneros del sur. Eran buenos. Dijeron que se irían del país. Al Chile, creo. El niño lloraba mucho al principio, pero luego, sonrió. Era hermoso. Tenía tu cabello». Cuando se alejaron, Lucía temblaba. «Está vivo», susurró, como si se lo dijera a sí misma. «Está vivo». Fue allí cuando todo cambió. Lucía decidió que no quería solo justicia. Quería reconstrucción. Y Lorenzo, como siempre, dijo simplemente: «Vamos a buscarlo. Pero antes, vamos a terminar con todo esto». Esa noche, volvieron a casa. Durmieron abrazados. Por primera vez, fue ella quien lo atrajo hacia sí. Ya no había miedo entre ellos. Había determinación. 2 días después,
Lorenzo apareció por sorpresa en uno de los noticieros más importantes del país. En vivo. Solo. La entrevista fue vista por millones. El periodista esperaba una conversación sobre su ausencia del mercado financiero, pero fue sorprendido. Lorenzo miró a la cámara con los ojos firmes y dijo: Estoy aquí para denunciar que el Estado mexicano está infiltrado por criminales ligados a la trata de personas. Y que la única testigo sobreviviente de estas operaciones está ahora escondida. Protegida por mí. Porque si no lo está, la matan. La noticia explotó. El hashtag con su nombre fue tendencia mundial. Mientras tanto, el fiscal liberaba el dossier completo a la prensa independiente y a entidades internacionales. Nombres, cifras, videos, audios. Todo. Lo que vino después fue una tormenta. Ministros fueron destituidos. Un exdiputado huyó del país. Se desmanteló una red de ONGs falsas. Agentes federales invadieron ranchos sospechosos en el norte. Y, mientras México sangraba su propia corrupción en vivo, Lorenzo y Lucía fueron trasladados a un nuevo refugio. Esta vez, con protección internacional. Vivían ahora en una casa sencilla en el sur de Chile, con vista a un campo verde y clima otoñal. Lucía cantaba para niños en una escuela comunitaria. Poco a poco, su identidad empezaba a cambiar. No por los documentos, sino por dentro. Sonreía más. Leía. Plantaba tomates. Escribía poemas. Lorenzo, por su parte, donaba parte de su fortuna a proyectos de recuperación para víctimas de violencia sexual. Y por las noches, escribía cartas al hijo que tal vez un día encontrarían. Fue en una de esas noches, sin embargo, que recibieron una llamada. El niño. Tenemos una pista, dijo el fiscal, desde el otro lado del mundo. Un registro escolar en Santiago coincide con la descripción. No es seguro, pero su nombre es Elías. Lucía cayó de rodillas. Quiero verlo, susurró. Aunque no sepa quién soy. Aunque me odie. Lorenzo la abrazó. Iremos juntos. Hasta el final. En ese momento, hicieron un pacto. No de venganza. No de guerra. Un pacto de sangre y libertad. Sangre que los unía, aunque no fuera la misma. Libertad que le fue arrebatada a ella, y que él ahora prometía proteger con su propia vida. Y en ese abrazo, entre campos fríos y corazones encendidos, su amor dejó de ser un escape. Y se convirtió en una causa. El tiempo no retrocedió. Ni curó todas las heridas. Pero trajo algo nuevo, espacio. Espacio para que Lucía respirara sin mirar por encima del hombro. Espacio para que Lorenzo descubriera quién era, más allá de un nombre en las revistas de negocios. Y espacio para que su amor, sin moldes ni contratos, floreciera en tierra libre. Vivieron meses silenciosos e intensos en el sur de Chile, entre mañanas frías, mate en la terraza y caminatas por senderos de montaña. Lucía se reinventó como profesora voluntaria de música. Cantaba con niños vulnerables, enseñaba ritmos latinos y africanos, y reía con un sonido que Lorenzo jamás había escuchado antes. Una risa ligera, sin prisa, que no pedía disculpas por existir. Lorenzo, por su parte, se deshizo de casi todo, vendió la empresa, renunció a consejos, dejó atrás títulos y aplausos. Fundó una ONG discreta, con sede en Ecuador, que ofrecía apoyo jurídico y psicológico a víctimas de explotación. Y solo pedía una cosa a cambio: anonimato. Nadie necesitaba saber su nombre. Solo el resultado. Pero había algo que aún nos ataba al pasado. Elías. El joven, ahora de 18 años, vivía con padres adoptivos en Santiago. Estudiaba literatura. Tenía un talento natural para la escritura. Tocaba la guitarra. Y, paradójicamente, participaba de un grupo juvenil activista por los derechos humanos. Lucía supo esto gracias a un informe confidencial enviado por un asistente del fiscal. Pasó horas mirando su foto, cabello oscuro, mirada curiosa, rasgos que recordaban tanto a ella como al propio Lorenzo. No sé si puedo hacerlo, dijo, con la hoja en las manos.
Tal vez sea egoísta acercarme. Y tal vez, respondió Lorenzo, sea solo amor. La decisión no fue fácil. Optaron por no decirle la verdad de inmediato. Lucía escribió una carta. Larga, íntima, dolorosa. Contándolo todo, sin exigir nada. Lorenzo la entregó en persona, diciendo simplemente: esta carta es de alguien que cree que tienes derecho a conocer tu origen. Pero la decisión es tuya. Elías la leyó en silencio. Tardó días en responder. Cuando lo hizo, escribió solamente: no te odio. Solo necesito tiempo. Pero gracias por no rendirte conmigo. Lucía lloró durante horas. No de tristeza, sino de alivio. 2 meses después, aceptó verla. Se sentaron en un parque tranquilo. Hablaron poco. Pero ella llevó la guitarra. Esta era la canción que te cantaba cuando eras bebé, dijo. Y tocó. Y él escuchó con los ojos llenos de lágrimas. No se abrazaron ese día. Pero acordaron verse otra vez. Y eso, para ella, ya era suficiente. Ese mismo verano, Lorenzo y Lucía decidieron casarse de nuevo. Esta vez, de verdad. No porque escapaban, ni porque necesitaban un papel. Sino porque ahora se reconocían completos. Íntegros. Y listos para celebrar lo que habían reconstruido desde los escombros. No hubo invitaciones. Ni flores importadas. La ceremonia ocurrió en un claro escondido entre pinos, con una mesa de madera, velas artesanales y bancos improvisados. Los únicos invitados fueron Elías, los alumnos de Lucía, el fiscal, ya retirado, y una pareja de amigos chilenos que les prestaron el terreno. Lucía vestía un vestido de lino crudo, sin maquillaje, con el cabello suelto. Lorenzo llevaba una camisa blanca sencilla, mangas arremangadas, sin reloj ni anillo. Las alianzas fueron hechas con un trozo de cuerda de cáñamo que ella misma trenzó. El juez de paz leyó un poema de Neruda. Lucía leyó sus votos. Y cuando fue el turno de Lorenzo, dijo: cuando nos conocimos, eras una voz lejana. Después, fuiste silencio. Luego, dolor. Y ahora eres paz. No prometo protegerte del mundo. Pero prometo caminar a tu lado por el entero. Ella sonrió. Y por primera vez, esa sonrisa no tenía sombra. Tras el sí, no hubo fiesta. Solo abrazos, pan casero, vino chileno y música. Mucha música. Los niños tocaron flautas, Elías interpretó una canción de Mercedes Sosa en la guitarra, y Lucía cantó, para todos, sin miedo, con los ojos abiertos. La canción hablaba de amor en tiempos difíciles. De raíces que sobreviven cualquier sequía. De corazones que, aún rotos, florecen. Lorenzo la observó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Y entendió, allí, frente a aquella mujer de pasado tempestuoso y presente sereno, que ningún otro matrimonio, ni siquiera el que tuvo con Elena, había sido tan verdadero. Porque este no nacía por tradición. Nacía por resurrección. El mundo, por supuesto, no entendió. La prensa intentó descifrar la desaparición de Lorenzo Fontes. Inventaron historias. Crearon teorías. Dijeron que había enloquecido por amor. Que huyó de un escándalo. Que abandonó su imperio por una mujer misteriosa. Pero no importaba. Porque ella lo sabía. Sabía que él no huyó de nada. Que, al contrario, eligió enfrentarlo todo por ella. Sabía que ese matrimonio era más que una unión, era sanación. Era perdón. Era reconstrucción. Y, por encima de todo, era elección. Una elección hecha todos los días, entre el miedo y el amor. Entre la huida y el encuentro. Entre sobrevivir y vivir. Y vivir, para ellos, ya no era un destino. Era un pacto. Firmado en silencio. Sellado con coraje. Y celebrado, por fin, con libertad.